Hoy tenemos un Q&A tan variadito que se podría decir que es un mezcladito de Liga y Champions. Casi mi combinación favorita. ¿Qué pasa, pizarrita? Ya estamos aquí, como todos los viernes, para, en este caso, hacer un poquito de balance y valoración de lo que hemos visto en esta semana de Copa de Europa, pero también de previa de esta jornada de Liga, porque hay varias cuestiones importantes sobre Yagoba, sobre Osasuna, sobre Pimienta, sobre el Sevilla, varias cositas que tenemos que comentar y que vamos a valorar aquí con los de siempre, con Adrián Blanco, Alex de Llano y Nahuel Miranda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Os veo con diferentes tonalidades un poquito más otoñales que primaverales, pero yo sé que tenéis a mano un recambio para lucir bien. Esa es. Esa nueva colección de camisetas de Gambea que es espectacular. La verdad es que esta serie es mi favorita, la de Match Day, Every Day. Luego también tenemos... Lo cual es un facto. Sí. Es un facto, además, Now, que monetizamos, pero que tampoco necesitaríamos que fuese tan factual, ¿no? Claro. Sí. Nos genera un poquito de síndrome de Estocolmo a veces, ¿no? Sí. Podríamos vivir con algún partido menos, honestamente. Podemos pagar las facturas con alguna semana sin fútbol entre semana, los martes, miércoles y jueves. Pero bueno, además de esa serie, tenemos también esta Naranjito Styles, por ejemplo, de previa. Día de Betis. Día de Betis. Opa. Es verdad que el Betis. día de Betis fue ayer. Esperemos que con buenas noticias para Betis y Athletic Club. Nosotros no hacemos spoilers porque sabemos que la gente quiere ver los partidos en diferido y aquí no somos de spoilear. Sí que somos de dar descuentos y por eso en la tienda Gambea, si ponéis en cada compra Pizarritas 10, no tiene pérdida. Sin fallo. Pizarritas 10. No es complicado. ¿Cuánto descuento Todo tenéis? junto, ¿Cuánto todo descuento junto. tenéis? Pues un 20% será, ¿no? No, un 50. Bueno, vosotros lo ponéis y ya veremos. Tenéis 2 semanitas para aprovechar este descuento. Vamos a seguir haciendo cositas con Gambea. Ahora estamos promocionando las camis, pero las sudaderas también son espectaculares. Sí. Y bueno, yo os recomiendo Miguel, que os paséis por ahí. Sobre todo para regalar. ¿Puedo decirle algo al señor Gambea? Sí. A Don Pepe. A don Pepe. Don Pepe, aquí está pasando. Hay una situación que hay que arreglar. Sé cuál es. Exigiendo al patrocinador. Empieza bien. Sí, no, pero se viene palo a Miguel Quintana y lo vas a disfrutar, Nahuel Miranda. Sí. A mí me llegan las camisetas y sudaderas con 2 filtros. O sea, es decir, yo no elijo nunca. Por favor, don Pepe, una camiseta que pueda elegir, o una sudaderita. Es que hay cosas muy chulas, pero me tocó la goleada de Zidane, oye, no me quejo. La sudadera del Madrid también. La camiseta del Barça, oye, me gustaría un poco de variedad. La del Atleti. O sea, a Alex le damos los grandes y no lo quieren, macho. A mí no me lo gustan quiere. los pequeños. A mí me gustan los pequeños, ya lo ¿Tú sabéis. qué quieres, Alex? ¿Tú qué quieres? Pídelo. ¿Qué quieres? Pídelo por esa ¿Qué quiero? boquita. Ay, pues Venga. ahora me he puesto nervioso, ahora no sabría qué pedir. No, pero hay una sudadera del Valencia muy chula, ¿no? O la de la Gabarra. Bueno. La camiseta del Betis, me gustan los colores. Don Pepe y compañía están trabajando también en nuevas colecciones, Ojo. de nuevos sentimientos, así que estad muy atentos, insisto, en Gambea, Pizarritas 10% de descuento. Y ahora vamos con el contenido que patrocinan los amigos de Gambea, porque claro, no vamos a hacer aquí solo el spamcito, ¿no? Que está bien, pero... Hombre, esto- sería el Q&A más corto de la historia. Sí, pero es que ni siquiera hemos hecho ni una Q ni una A, ¿sabes? Hemos hecho una S. ¿Os gustan las camisetas, chicos? ¿Sí? Pues ya Sí, está. sí. Venga. Q&A, ya está. Nunca mejor. Vamos con la primera cuestión de Hugo. ¿Qué diferencia, no mi Hugo, sino el Hugo predilecto de la Verdadero. comunidad, La primera crack palabra, de la fantasy? Bueno, está con mamá, papá, TTT. ¿Cómo? Sí. Ah. O sea, no sabe cortar. O sea, empieza mamá, ¿vale? Pero no corta mamá. O sea que hay que... Vale. Está empezando a articular sílabas, Oye, digamos. ¿no has visto a King Gutiérrez en El Hormiguero hablando del lenguaje de signos para bebés? Perdón. No. Brevemente, ¿eh? Él cuenta que, Espera. claro, que los Brevemente. bebés no hablan desde el principio porque no tienen desarrollado lo que es, bueno, pues todo lo... El habla, ¿no?
No, pero el aparato Para de hablar. órganos que necesita para hablar. Sí, sí. Esto seguro que se podía haber definido mucho mejor. Probablemente. igual. Y desde luego con menos cringe. Claro. Bueno, el caso es. Empezando por los que- riñones, ¿no? Aparato de órganos. Aparato de órganos. El sistema de órganos. Bueno, en fin. Como en Toy lo que Story necesita 4. el bebé ¿eh? para Como en hablar. Toy Story 4. El bebé, digamos que comprende situaciones a partir de los 6 meses, pero no empieza a hablar hasta mucho después. Pero entonces tú en ese periodo de tiempo le puedes asociar cosas que tú le dices a signos y el Sí. bebé te contesta. Sí, sí, sí. Eh, De hecho, está Me ha aprendiendo. parecido muy interesante para otros, porque para Está- mí no. Está aprendiendo a decir no, que ya sabéis que es lo más importante en esta vida y es un privilegio, como sabéis todos los que habéis leído Diario de un Periodista Deportivo. Dicho lo cual, y después de haber Venga, hecho 2 spams y haber hablado del aparato de órganos que permite a los bebés hablar, vamos con la cuestión de Hugo. Y me parece muy interesante además, porque hace poquito en un Papá o Mamá, que creo que todavía no ha salido, nos mojamos con Bayern de Flick, Barça de Flick. Pero Hugo nos pregunta por las diferencias. ¿Qué diferencias veis entre el Bayern y entre el Barça? Porque es verdad que son dos equipos muy de autor, Adri, que son dos equipos con una génesis parecida, o sea, no vemos grandes contrastes, pero sí que me parece que hay matices importantes, por ejemplo, a la hora de la importancia que le da el Barça al juego interior respecto a un juego más exterior del Bayern, a la hora de cómo carga el área el Bayern respecto al Barça, hay pequeños matices que creo que tienen más que ver con los jugadores que con el propio Flick. Incluso con el fuera de juego. Este Sí. Barça tira el fuera de juego Muy mucho buena. mejor que aquel Bayern. Este domina mucho más la línea a la hora de apretar arriba, de dejar al rival en fuera de juego. Esto creo que lo hace mucho mejor. El Bayern, una vez superabas esa primera presión, que había que salir de ahí, porque era un equipo que asfixiaba tras pérdida, Sí. podías correr y girar a los centrales. Creo que con este Barça cuesta más. Yo creo que también es un equipo que ese juego interior precisamente tiene muchísimas diferencias porque los intérpretes son diferentes. Es decir, Claro. en ese Bayern, Flick tenía a Thiago, Goretzka, Müller, Coman tiraba también mucho hacia adentro. Y claro, ahora tienes Pedri, Frenkie de Jong, Rafinha, el tema de Dani Olmo, o si no es Fermín, o si no es Gavi. Es que incluso, O sea, Alex, no te son muy olvides diferentes. de los dos centrales, que esto lo decimos siempre, es que Cubarsí claro. e Íñigo muchas veces parecen el doble pivote del Barça. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y aquí eran Boateng y Álava, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Sí. Sí, yo vamos, a nivel de perfiles sobre todo veo diferencias en los centrales, pero al final tienes un lateral izquierdo que puede romper mucho línea de presión Sí. conduciendo, en aquel caso era Alfonso Davies, ahora Valde, Vale. mucho futbolista que puede cargar el área, porque a los que mencionáis había que sumar a Perisic, que el año de la Champions es muy importante también. Sí, pero no tienes la sensación, Coutinho, que es que yo creo que esto tiene que ver con los jugadores now, que el Barça es un equipo más español, el Bayern es un equipo más alemán, y por ejemplo, la forma de cargar el área, el Bayern metía mucho más centro lateral y metía mucho más hombre en el área, porque al final veíamos, claro, futbolistas como el propio León Goretzka cargar mucho el área, que esto no lo vemos exactamente ni con Frenkie ni con Pedri. Claro, a ver, es que, por ejemplo, Thomas Müller es un futbolista muy importante. Claro. Tenías un Lewandowski mucho más en plenitud, entonces todo eso lo tenías que aprovechar mucho más. Tenías extremos un poquito más clásicos que lo que tiene el Barça. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, pero oye, se nota que ambos equipos están cortados por el mismo patrón, ¿no? No hay una diferencia muy sensible entre el Bayern de Flick y el Barça de Flick. Estoy Oye, de chicos, acuerdo, y eso me parece que tiene mérito, porque hay perfiles parecidos, podríamos decir, un Joshua Kimmich Pedri, perdón, un Thiago Pedri en este caso, porque Kimmich estaba en el lateral derecho, pero realmente luego hay jugadores muy diferentes entre sí. ¿Ibas a decir, Alex? Iba a decir que me ha sorprendido, porque no lo recordaba tan así, el impacto que tuvo Coutinho en ese Bayern. 9 goles y 5 asistencias. Pero Según Transfermarkt, que bueno, serán un poquito menos asistencias. Es que ese Bayern también tenía la capacidad de engordar cifras a lo bestia, que esto lo decíamos en el directo de otro día. Claro, a ver, sin quitar ningún mérito a Rafinha, que está haciendo una campaña de Balón de Oro, coño, es que está igualando el registro de Leo Messi. Claro, eso no se puede entender sin Flick. Para mí... Coutinho el día del 2-8 son 2 goles y una asistencia. Sí, claro, o sea, es que para que os hagáis una idea, de los 1, 2, 3, 4, 5 partidos en los que marca Coutinho, en 4 de ellos, en 3 de ellos, en uno es un doblete, en 2 es un doblete y en uno un hat-trick. O sea que... Claro. Pero la distribución de goles. 15 minutos,
Es que Sí, es sí, una sí, sí. locura. Es que Sí, es, eso es- sí. es una barbaridad. Lo que está claro es que, lo decíamos el otro día, con el análisis del Valencia Corberán, y preguntaba a un chico en comentarios, si el Valencia se mete en Europa, aún así diríais que Flick es el entrenador del año en la Liga, en caso de que el Barça gane. Y yo digo, sí, es que ya no es ganar, porque tú, ganar con el Barça... o sea, tienes menos margen de crecimiento que el Valencia cuando coge Corberán en el equipo. Bien, pero también es el cómo. Es que es la excelencia y recordemos lo que era el Barça el año pasado. Recordemos Sí, sí. lo que era ese equipo que no parecía precisamente un equipo. Loops, Twitter, que por cierto hizo... ¿Qué es Lops? No, Lops. no. Aquí será Ahora Lux. somos panitas ya. Y me ha dicho que la llame como quiera. Fue el fotógrafo... O sea, nada, vale. O sea, No lo ha dicho, en realidad. Ha dado por sentado que oye, este chico no lo Pero vamos a esto- cambiar. Brutal. Me ha dado por perdido. Esta es muy típica. Claro, Lo hace ha mucho dicho, mi "Oye, mujer como te dé conmigo. la gana". No, en realidad no dijo nada, pero fue un crack. Iba con la camiseta. Vale. Sí, me lo he inventado. me lo he Invent. Pero estuvo en la presentación de San Sebastián con la camiseta además de Denis Suárez. Y estaba en una esquinita perfecta para que cada vez que venía alguien a que le firmase, decía, oye, una foto. Y digo, sí, claro, encantado. Y el primero era que le él. pillaba a mano era Vaya. Loops o el fan de Denis Suárez. Ah, Y- que hizo fotos en loop, ¿no? Muy buena. Aprende, Nahuel. Pregunta. No, el otro día Nahuel soltó una muy buena. Sí, la verdad. Pregunta a Lobs. ¿Qué jugador que no sea del Barça, ¿vale? Me gusta quitar aquí ya de la ecuación al Barça, os está viendo disfrutar más en esta Champions? Yo creo que es muy fácil. ¿Es muy fácil? Pues adelante. Venga. Equipo, ¿no? No, a ver, claro, es que... Jugador. claro, hombre, a ver... Jugador. Claro, así es muy ¿qué- fácil. a ver, Sí, Solo sí. empezar. espera, ¿Es jugador? ¿qué conclusión sacas de que diga qué jugador que no sea del Barça se está haciendo disfrutar más esta Champions? A ver, analiza sintácticamente. Mi cerebro a veces desconecta. Entonces, No he hace falta conectado que lo con jures. que no sea el Barça. Entonces yo digo, equipo, perfecto. No, si es jugador lo tengo también muy claro. Para mí, Vitinha. Vitinha. Yo diré Pero- Desiré Doué. Muy molón. Pero vamos, Porque- equipo sería el Paris Saint-Germain. Sí, Creo como, que todos lo tenemos equipo, claro. como equipo Paris Saint-Germain. Y Vitinha y Doué son claros ejemplos. Adrinau, El Dembo. ya no es el Dembo. No, Dembélé. no. Dembélé. Vale. pero- Es que hay una evolución aquí. Sí, sí, O sea, sí. quiero Ahora, decir, Usman era en el Rennes, Dembélé en el Dortmund, el Dembo en el Barça y Dembélé en el Paris Saint-Germain. Aunque ahora está asistiendo más que marcando, ¿eh? El otro No. día 9 key pases. Sí, bueno, pero Pelé también asistía, ¿no? O sea, digo yo. No se contaba las asistencias en aquel momento. ¿Habéis visto lo de Futre? ¿Cómo se chinó Futre el otro día? ¿Que ahora las cuentan o qué? A ver, primero, No, había no. un tuitero del Atleti, Joao Felicista. Que esto ya en 2025, hermano. Ya, hermano. O sea. es el meme ese de sí, Shaquille O'Neal en los Cleveland sí. Cavaliers. O sea, ¿no? ese plátano ya está muy negro, ¿sabes? O sea, ese plátano hay que tirarlo ya a la O hay basura. que Está. hacer- o para hacer una tarta, ¿no? Para Claro. hacer galletas. Para hacer Para galletas. hacer galletas, pero para llevártelo y comértelo ahí de merienda, chungo. Bueno, el caso es que ponía la contribución, creo que era gol y asistencia por minuto de varios futbolistas. Y ponían también a Futre. Y claro, a Futre le daban 7 asistencias. Claro, en toda la etapa del Atlético de Madrid. Claro. Y Futre, que se calienta fácil, como bien conoce el bueno de Paco Bullo, que también se calentaba fácil, pegó una citadita y dijo, bueno, claro, es que si te inventas las cifras, no sé qué, y el otro contestó, es lo que viene en Transfer Market o no sé qué web Buah. dijo, esto es lo que viene ahí. Y dice, y he cogido la cifra más alta, para que veas. Claro, Es redondeado, ¿no? Es redondeado. Futre como diciendo, venga, tronco, o sea, no me toques las narices. ¿Por qué decía esto? Hablando de Bullo, he visto que también. De las asistencias. Ha rajado un poquito Clemente de Bullo. Lo he visto. Sí. Ha sido en TikTok. Ay, Pero no quería, ¿eh? No quería. Está un minuto y Se medio. va calentando, ¿eh? Está un minuto y medio evitando llamarle tonto, pero al final cayó de Maduro. Ciro López lee muy bien que, vamos, que Clemente Sí, le va a pegar una sí, rajada. sí. Y dice,
Hombre, Javi, pero eso pasa 40 años. Lo, Venga, lo- suelta. lo lee, lo lee muy bien porque seguramente antes de encender la cámara, pues habría habido adjetivos más gruesos, ¿no? En esa dirección. Nau, ¿cuál es ese jugador que te está haciendo disfrutar a ti mucho? Sobran las palabras. Ya está, ya está. Don Declan Rice Parera. Oh, Parera. Meu Fútbol. Viendo cómo está el Madrid, me parece una cuestión muy interesante esta, viendo cómo está el Madrid, ¿vosotros hubierais fichado a Mbappé o hubierais reforzado otros puestos de la plantilla como medio centro, lateral derecho y un delantero centro más clásico? Nos piden que seamos capitanes a posteriori, es decir, que juzguemos ahora, porque si vamos a agosto, creo que aquí no hay tanto debate, por mucho que pensásemos que no suplir a Kroos y que no fichar un central, pues cigarrito en mano. Hubiese fichado a Mbappé. Claro, a Mbappé lo tienes que fichar. Es Claro, un poco lo sí, que comentábamos claro. con Julián del Atlético de Madrid, que, oye, a ti te surge la oportunidad de fichar a un jugador de ese calibre, lo tienes que fichar. Sí, Luego ya lo demás... pero aquí, yo te compro, ¿eh? O sea, estoy en ese barco. Pero aquí meto un matiz importante. El Atleti ya no tenía un Julián, o el Julián que tenía, Griezmann, estaba ya de capa caída, porque 2024 es un año flojo, y el Madrid sí tenía un Mbappé. O sea, quiero decir, este es un matiz que me parece importante, porque si me dices que Vinicius no ha explotado, que Vinicius no es nivel Balón de Oro, va a misa. Pero claro, aquí hay que meter en la ecuación que ya tenías a un super crack que te podía permitir ganar la Champions, y tú decides fichar otro en vez de taponar ciertas vías de agua que se te habían abierto en la plantilla. Yo insisto, yo hubiera fichado a Mbappé y lo sigo manteniendo. Y creo que en el medio-largo plazo va a ser positivo. Pero citando una cosa que dije en julio o en agosto sobre el caso Alex, yo decía, si le das al Real Madrid, vale, el tema de decidir un año más de Kroos o un año con Mbappé, te hubiera mantenido el año de Kroos. ¿Qué pasa? Que Claro. sobre Kroos no puedes decidir, ¿vale? Y sobre Mbappé o le fichabas ahora o daba la sensación de que ya nunca. Entonces es una pregunta tramposa. Pero sí que es verdad que el Madrid en julio o en agosto necesitaba ya más a Kroos un año más al nivel del año pasado, por supuesto, Claro, es que un año de terminó- Mbappé. Es que el último año de Toni Kroos es mucha cosa, ¿eh? O sea, fue un nivel verdaderamente bárbaro. Yo, sinceramente, creo que el fichaje de Mbappé, como dice Nau, o sea, lo tienes que hacer. Si se te pone la oportunidad, obviamente lo tienes que hacer, pero me parece que ahí, obviamente, lo incompatible ha sido no darle otras herramientas o rodear mejor a Mbappé. Que me parece que es un poco, pues, tener un Ferrari aparcado en, no sé, en batería en la calle. Al final lo tienes, pero vas a estar todo el rato sufriendo de que no pueda estar bien o Alex, de que no esté bien. como el Madrid no tiene dinero para todo, pues claro, es que aquí hay que meter en la ecuación que el Madrid Claro. no está en esa posición hegemónica en el mercado ni tan bollante para pagar lo que le dé la gana. Es una falacia eso. Pero tiene, ¿no? Pero tiene, Hombre, para tiene, un gran... tiene porque hubiera fichado a Lenny Lloro. Así que sabemos Claro. que ese dinero o parecido lo tenía. La pregunta es, Alex, si hubieses tenido que fichar a uno de los tres, un medio centro, un lateral derecho o un delantero centro más clásico, en el caso de que no fichases a Mbappé, ¿cuál hubiese sido tu perfil? No te digo el nombre, el perfil. Yo el medio centro. O sea, me parece que es clave para entender cómo juega un equipo y creo que este Real Madrid ha sufrido porque no ha encontrado esa figura. Sí, yo también. Yo también hubiese dicho el medio centro y hoy seguiría firmando a Mbappé a sabiendas de que está dejando huecos en la plantilla. Creo que el Madrid debe aspirar a tener a los mejores futbolistas del planeta y si no lo tienes tú, lo va a tener un rival tuyo, Claro. que igual te vacuna Sí. durante muchísimos años. Y Igual creo se va que al estos- Liverpool, por ejemplo. Y... Claro, y creo que estos clubes fichan también pensando en eso. Sí, es verdad. Son fichajes de proyecto, fichajes de club, que también la estrategia es esta, ¿no? Lo tienes tú y no lo tiene tu rival. A ver, es sencillo decir el centrocampista, al final estás cubriendo la baja de Kroos, pero claro, decirlo sin el nombre es que es sencillo, pero es que al final tendrías que haber optado por un futbolista que no está testado en ese tipo de clubes, Sí. perfil Zubimendi, por ejemplo, que, bueno, Sí. que ya veremos si te lo llegaban a vender y si el chaval se quería ir. No, hombre, claro, más lo segundo, de tú pagar la cláusula que era accesible para el Real Madrid, eso sí. Pero estoy de acuerdo contigo, Nau, en que no. O O alguna sea, segunda opción, algo, pues bueno, pues fuera de lo que suele ser el mercado del Real Madrid. el ¿no? mercado no te ofrece. Porque planteaba la pregunta con Kroos, pero es que no hay otro Kroos, que el otro Kroos, entre comillas, es Rodri, que encima sabes que está inaccesible, al menos a día de hoy.
Exacto. A mí, un jugador, ya lo hemos hablado, que me fascina 1000 veces, es Vitinha. A Vitinha no lo sacas de ahí, porque ya ha pasado lo que ha pasado con Mbappé. Es que tampoco el mercado te ofrecía eso. Ahora bien, entre que no te ofreciese ese nuevo Toni Kroos, que esto es complicadísimo, y no fichar a nadie, vuelve a haber esa escala de grises que el Madrid no está visitando y que a mí me parece muy importante. Es decir, Joselu el año pasado fue muy importante. Nacho ha sido muy importante. El Madrid ha llegado a configurar plantillas muy importantes con jugadores como Mateo Kovacic, que Kovacic, yo no sé cuándo le ficha al Madrid si pensaba que podía ser uno de los mejores centrocampistas del mundo. Yo creo que sí, A mí es que yo Kovacic es otra cosa, para mí Kovacic es un poco el perfil de fichar a Camavinga, fichar a Tchouaméni, fichar una Kovacic. Yo es que nunca fui muy de Kovacic, pero puede ser, pero al menos tenías jugadores, Fabio Coentrao, que te podían aumentar la competitividad del grupo en ese sentido. Y ahora mismo, hombre, lo del lateral derecho, esto sí que es capitán a posteriori porque Dani Carvajal el año pasado es el mejor y no vas a fichar a nadie. Esto sería en invierno. Pero el tema del centrocampista o del central, porque lo del central, eso sí que no ha sido mala suerte. Eso simplemente ha sido probabilidad y era una probabilidad alta que pasase lo que ha pasado. Eso sí que es jugar un poquito a ser Dios por extremar de nuevo la plantilla, que para mí... lo decía el otro día, lo deslizaba en el editorial que hice antes del Madrid-Arsenal, sí, porque creo que hay cosas que hay que decir para todo el mundo y hay otras que hay que decir para quien escucha, ¿vale? Escucha, Alex. A ver. Deslizaba que al final... Te van a evangelizar, Alex. Un problema que tuvo el Madrid de los Galácticos fue que extremó el Zidanes y Pavones. Lo extremó... Sí. En grado sumo. Y creo que en cierta medida lo ha reconocido todo el mundo. En el documental de la era de los Galácticos se dice. Y ahora el Madrid está extremando la fórmula de Mbappés y Camavingas, ¿vale? Y... No, coño, es eso. Y mi pregunta es... ¿El Madrid ahora mismo ficharía a Luka Modric? Esa es mi pregunta. Porque Luka Modric no era Mbappé y no era ya Camavinga. Y fijaos lo que ha sido Luka Modric. Pero yo creo que la política de fichajes con Mourinho tiene mucho eso. A ver, al final... Claro. Modric, si no es el mismo mercado, anda cerca, al final Modric llega como suplente, realmente. Sí, bueno, llega incluso con esa media punta de Mesut Özil. Has puesto el caso de Modric, pero el caso de Khedira, por ejemplo, me parece mucho más claro. Que no, de rol. Pero es que Mourinho, claro, pero es que ahí se abre una etapa diferente donde no era extremo el modelo, donde encima Mourinho decide mucho en fichajes. ¿Por qué? Claro. Porque tiene la legitimidad ante el dominio del Barça, que es algo que me parece que va a pasar el próximo verano si llega Xabi Alonso y el Barça gana algo importante, que transmite esa sensación. Estos son vasos comunicantes. Va a poder legitimar a Xabi Alonso en caso de que llegase para decir, es que necesito esto porque es que sin esto nos van a seguir pintando la cara. No sé si me explico. Sí, ¿creéis que una temporada en blanco del Madrid puede cambiar ese modelo? Creo que tiene más que ver el Barça que la temporada en blanco del Madrid. Yo creo que sería, o sea, temporada en blanco, pero imaginemos una temporada en blanco en la que el Real Madrid no consigue acercarse demasiado en este tramo final de Liga, en el que la final de Copa te pasan la mano por la cara, en el que no eres capaz de remontar al Arsenal. Yo ahí sí que veo un cambio de modelo, claro. Yo creo que tiene que ver con que el Madrid no gane nada y delante tengas a un FC Barcelona al que tienes que ganar, porque es tu rival. Es que además es un problema tener al Barça en ese nivel porque lo tienes en casa, que es lo que decimos siempre con el Atleti. El Atleti también necesita que el Madrid y el Barça pasen épocas complicadas porque los tienes en casa. No es cuestión de que te cruces o no en Champions. Es que sabes que para ganar títulos les tienes que ganar a ellos. Y creo que ahora mismo el Madrid no está tan lejos de tener una plantilla convencional buena y potente. De hecho, potente la tiene. Pero sí que necesita dos ajustes que uno, el de Trent Alexander-Arnold, creo que se va a hacer y ajusta bastantes cosas. Y luego el centrocampista. A partir de ahí, si tú en el centro de defensa confías en que Asensio pueda tener continuidad y que Militao a la vuelta no le vas a exigir tanto como le exigiste el año anterior, pues para adelante. ¿El centrocampista quién? Porque yo creo que el Real Madrid sí que ha explorado la vía de, oye, voy a visitar el mercado sudamericano. En su momento sonó mucho Palacios, el futbolista del Bayer Leverkusen. Hubo rumores también de Enzo en su día, pero bueno, no se ha terminado de decidir.
No es fácil, pero Una vez tú no apuestas por el chico cuando pues, está fuera de un club potente que te pueda pedir mucho dinero por él. el entrenador favorito de Martín Zubimendi es Xabi Alonso, lo ha dicho varias veces. Martín Zubimendi yo no tengo claro... Martín Zubimendi no es ni Camavinga ni Mbappé, ¿vale? Pero sí que creo que es ese jugador que siendo igual, que se me entienda bien, uno de los peores del 11, haga jugar al resto. Es que el Madrid no necesita un mediocentro que sea aquí Dios en tierra. Que por ejemplo, Xabi Alonso llega al Real Madrid con 28 años, que es algo muy fuera de la política que vemos hoy día. Totalmente. Y si llega Xabi Alonso, por ejemplo, un Palacios, ¿lo veríais? Porque vi una entrevista el otro día, habla muy bien de él. Es que, o sea, habiendo evolucionado, pero habiendo evolucionado Palacios, es que me vuelve a parecer lo mismo de lo de Valverde, lo de Camavinga, tal. Yo creo que necesita un jugador que simplifique ciertas tareas. Y que asienta al equipo. O sea, necesita un Kimmich, un Vitinha, un Pedri, un Zubimendi, y a partir de ahí muchos no son fichables. Se viene Granit Xhaka, chavales. No, pero es eso. ¿Cómo molaría Xhaka en el Real Madrid? Si es que se está viendo con Ceballos. Si es que se está viendo con Ceballos. Es que tienes el ejemplo ahí puesto. Pero bueno, cuarta cuestión. 28 años tiene Rodrigo Hernández ahora mismo, por cierto. Cascante. ¿Sabéis qué pedrada tengo yo? A ver. La suelto y continuamos. Muchas. Sí, bueno, claro. Suelta esta en particular. Tengo muchas en la cabeza. Se recupera y lo ficha el Madrid. No, Fabián Ruiz. Un PSG que tiene a Zaire Emery, jovencito. Si te traes un centrocampista del París... Mira que me flipa Fabián, pero si te traes un centro... O sea, si ya vas a París a fichar... Ficha el bueno. Es algo un poco más abajo, yo creo. Sí, para mí es el primer pase. Es el primer pase y un jugador que también sea muy responsable a nivel de transiciones, porque sabes que vas a tener que hacer ahí muchas cosas y sobre todo, al final lo que necesita es que si llega Xabi Alonso tome la decisión. Que eso no se salte la política del club, pero coño, que requiera eso. Cuarta cuestión, Valledor-6. Hola, pizarritas. Si no hay ninguna remontada loca en la vuelta de los cuartos de Champions... que también la del Bayern no sería una remontada loca. Unas semis con Flick, Arteta, Luis Enrique e Inzaghi. ¿Podemos estar hablando tácticamente de los 4 mejores entrenadores de la competición a nivel de influencia en el juego de sus equipos? Esta temporada. Sí, no estaría Slot. Claro. Los que no estarían. No, claro. Yo creo que hay varios que no estaría están. Niko Kovac. No, hombre, y a nivel de influencia, no hablar de Simeone, por ejemplo. Claro, de influencia en los equipos sí. A ver, probablemente... Pero sí que es verdad que son 4 técnicos muy intervencionistas. Y muy estimulantes. O sea, yo creo que, de hecho, la mayoría de los que ya estamos viendo en los cuartos de final son muy estimulantes, porque el Aston Villa de Unai Emery con sus herramientas es un equipo que ofrece muchísimo. El Bayern con Kompany, fíjate que a mí me parece que Kompany tiene un plan y ya está, porque todos los partidos que he visto del Bayern es un Bayern son muy parecidos. Que busca asfixiar muy arriba, tener el balón y ya. O sea, cuando hay un momento en el que se gira un poco el plan porque el rival te ha reaccionado, no le veo demasiada cintura para cambiar. Pero aún así, bueno, es un entrenador joven y un entrenador que aplica cierto fútbol. No sé, a mí me parece que obviamente si son esas semifinales, estamos hablando de unas semifinales muy estimulantes a nivel táctico y que de hecho que yo creo van a ser semifinales que van a cambiar mucho ciertas maneras de funcionar de diversos equipos. Porque quiero ver, por ejemplo, el Inter lo que hace contra el Barça o, bueno, el propio Arsenal cómo se organiza para salir rápido ante el Paris Saint-Germain. O sea, bueno, va a ser interesante. Por gusto personal, ¿cómo ordenaríais estos 4? Por gusto personal, pero de cómo juegan los equipos o... Sí, a ver, porque por rendimiento vamos a poner a todos a Flick el primero. Entonces igual, no sé, os gusta más alguno el fútbol de Luis Enrique y lo colocáis el primero. Flick, Luis Enrique... Inzaghi y Arteta. Yo soy muy de Arteta, porque me parece que lo que ha hecho tiene... Pero aquí estamos juzgando lo disfrutón. Sí, lo disfrutón. Arteta anda un poco peleado con lo disfrutón. Entonces... Bueno, o por mérito, si queréis, ¿eh? Claro, a ver, es que a mí lo de Inzaghi... Claro, es que a mí Inzaghi... Yo igual Inzaghi te lo pongo top 1, ¿eh? Es que claro. Por mérito. Que el equipo que tiene no es ninguna locura, ¿eh? Y ahí los tienes. Año tras año. Y lo que... Sí. Pero también Simone Inzaghi recoge un equipo con una forma parecida. De hecho, por eso acierta tanto el Inter fichando a Simone Inzaghi después de Antonio Conte. Pero Flick coge un trozo de barro desfigurado, ¿eh?
sea, Bueno, cuidado, yo creo que el Inter viene de más abajo que este Barça, ¿eh? Cuando lo coge Es que Simón es Inzaghi, no. es un crecimiento. Sí, vamos. O sea, es que mira las plantillas, Miguel. Que Mira, sí, pero... No, voy a pero irme al primer año de Inzaghi, pero vamos. No, pero coño, si el Inter Que con... a Chervi 37 años es capitán general, ¿eh? Ya, Sí, bueno, pero no. Bastón y Varela. Claro, Cuidado, son jugadores élite, lo podías decir con Íñigo Martínez Bueno, también. Bueno, pero es que la plantilla del Barça, quiero decir. No, pero si yo no digo eso. Ya, Sí, quiero decir no. que nos hace debutar Hansi Flick. No, ya, pero... Igual tiene un mérito absoluto, ¿eh? Pero yo lo que digo es que la plantilla de partida me parece mucho más Si, potente que la del si aquí Barça, estos 4 tienen un mérito tremendo. Y hay que ver quién llega más lejos, quién gana, y ahí podemos repartir. Pero como preguntaba Ari, por tema disfrutón, a mí el fútbol de Flick me fascina. El de Luis Enrique a veces me parece un puntito extra colectivista, pero creo que con este Paris Saint-Germain, con los que tiene arriba, es tremendamente divertido. Y el Arsenal de Arteta, aunque viene de ganar 3-0, a veces es un equipo que me parece demasiado controlador. Y para ser controlador prefiero la fórmula Inzaghi de replegadito y contragolpe, que a mí particularmente me gusta mucho, que la de Arteta. Sí. Que es un Yo poco diría tiquinacho a veces. Flick, Inzaghi, Luis Enrique, Arteta. Vale. Yo haría De esos Luis Enrique, Inzaghi, Flick, Arteta. ¿Y tú, Nau? Flick el tercero. Ujú. Vamos, yo. Claro, es que para verlos en el día a día, hombre, yo creo que Flick, Inzaghi, Luis Enrique Arteta. Pero de cara a un partido de cuartos de semis de Champions gordo, es que me encanta Inzaghi. Ya digo, para ver un Inter Genoa, oye, me gustaría ver al Inter de Flick. ¿Vale? pero para un partido entre colosos de Europa, a mí te me entiendo. Yo siempre defiendo que, por ejemplo, el que haya un Diego Pablo Simeone hace que esas eliminatorias, sobre todo cuando se encuentra, no a un igual, porque cuando se encuentra a un igual, o sea, un Inter Atleti estuvo bien, pero a mí lo que me mola es cuando un equipo de Flick, de Luis Enrique, de este tipo propositivo, se encuentra a un equipo un poquito más reactivo. Porque ahí es una cuestión de quién es mejor, cómo te encuentro los giros. A mí ahí tácticamente me parece muy interesante. El Bayern Inter fue muy de eso y creo que la vuelta va a ser muy de eso también. Batistao, un grande del Rayo, pregunta: ¿qué es más grande? Es casi un papá mamá, pero me sirve de tema bisagra de este bloquecito Champions que hemos hecho el Q&A y al bloquecito Liga. Un equipo que gana 25 ligas pero 0 Champions, que no sé si entre los grandes existe. Bueno, el Lyon, por ejemplo, ¿no? Pero el Lyon no tiene 25 ligas ni aunque las doble. O sea, ganó 7 seguidas. Sí, bueno, sí, pero creo que pero igual... bueno, que digo que podría... O sea, porque... Lo más parecido, yo creo que lo más parecido es el Atlético de Madrid. El Atlético tiene más ligas que el Lyon y no tiene ninguna Champions. Pero bueno, sí, ese ejemplo... El Arsenal, por ejemplo, puede ser. Sí, el Arsenal. ¿Cuántas ligas tiene el Arsenal? El Arsenal yo creo que debe tener 12 por ahí, ¿no? Creo, así a buena pluma, creo que el Olympique de Lyon creo que solo tiene las 7 consecutivas. 13 el Arsenal. Tiene 13 el Arsenal. Bueno, pues entonces ahí sí que tienes un buen ejemplo, pero no llega a 25. Pero bueno, imaginémonos. 25 ligas, pero 0 Champions, o uno con 2 Champions, pero 0 ligas. Que ahora se puede, antes no, pero bueno, es un poco el caso del Nottingham Forest, que tiene 2 Champions y una liga, si no me equivoco. Claro, aquí estoy viendo, por ejemplo, equipos europeos que tienen más... equipos que tienen más títulos europeos que ligas. El Parma, por ejemplo, el Forest, el Tottenham, el West Ham, el Bayer Leverkusen. Bueno, el Bayer Leverkusen ya no. El Zaragoza. Claro. A ver, es que si la proporción es 25-2, a mí dame las 25 ligas. Totalmente de acuerdo. Quiero decir, te habla de un equipo que ha sido grande mucho más tiempo. ¿Cuál sería la proporción? Esto poniéndonos en el contexto, por cierto, de que tu equipo juega una de las 5 grandes ligas de Europa. Claro. Decir, ¿Cuál sería la proporción? O sea, quiero decir, el Atleti tiene 11 ligas, ¿vale? Bueno, el PSG también tendrá ya, ¿no? ¿Cuántas ligas tiene ya? 12. Sí, estamos hablando de un Arsenal, un Paris Saint-Germain, un Atleti. 11 o 12 ligas o 2 Champions. 2 Champions. A mí ahí ya me empieza... A mí dame una Champions, ¿eh? A mí dame una Champions. Claro. Pero 12 ligas son... Pero 12 ligas son 12 temporadas donde ganas. Sí, pero te digo una cosa. Lo bonita que te queda la Champions en el museo. Claro, te digo una cosa, Miguel, el Aston Villa y el Forest, que por ejemplo son casos, ¿no? De equipos que ganaron la Champions cuando su grandeza era, pues eso, los 70, etcétera. Sacan siempre a colación la Champions.
en cánticos la afición, cuando juegan un partido importante, te pongo aquí la Champions para que salgan los jugadores. Y yo creo que eso no pasa con ligas. O sea, al me peso. parece que- Yo creo que sí que. Mira el caso del Liverpool, por ejemplo. Todo lo que le han troleado al Liverpool, que sí, que ganaste la Champions en Estambul, pero es que nunca habías ganado una Premier hasta el año. Hombre, es que luego hay casos muy Pero, concretos. hombre. Por ejemplo, tú le dices ahora mismo, por irnos al caso concreto que más conocemos, seguidor de Atlético de Madrid, 10 ligas o una Champions, Hombre, claro. y te dice, vamos, o sea, Claro, la te Champions. pega un sopapo Pero- de preguntar, pero porque hay que entender también que el Atleti ha jugado 3 finales de la Champions, coño, y las ha perdido de forma muy No, cruel las 3. y lo- Entonces, claro, y lo ahí de hay un Liverpool- tema. Y lo del Liverpool es que siempre ha ido por detrás del Manchester Claro. United en eso, cuando le ha igualado o superado en Champions, siempre le echaban en cara lo de la Premier, y esta temporada le va a igualar en ligas Claro. domésticas. Yo ahí entiendo el punto, pero sí que me parece que igual tiene más valor 2 Champions que 12 ligas, pero a nivel de disfrute y diversión, 12 ligas, que son muchos meses ganando, cuidado, no infravaloremos Y 12 eso. Y 12 ligas Hombre. creo que lo que hace es que se expande mucho en lo generacional, ¿no? O sea, Claro. la gente de Sí, sí. nuestra edad del Aston Villa no ha visto una Champions. Claro. Y no, Claro, ha, es vi- que, y no ha visto nada. Por ejemplo, estaba mirando un ejemplo parecido puede ser el Valencia, que tiene 6 ligas. Sí. Claro, 2 ligas en los 40, por ejemplo. 3 ligas en los 40, perdón. Joder, yo 6 creo que ligas y el 6 Valencia te títulos dice, oye, quédate las 6 ligas y me das una Champions. Claro, Encima, después de haber perdido los finales. Ya, 6 pero ligas y 6 títulos europeos, ¿puede ser? O me ponía muchos títulos europeos. Hombre. Son 2 Supercopas de Europa, una UEFA, y luego hay Recopa, Claro. la Copa de Ferias. Claro, y el Valencia ha perdido 2 finales de Champions y los cuartos de final aquellos contra claro, el Chelsea. hay que tener en cuenta mucho los traumas de cada equipo, donde influye lo propio y lo del rival más directo, los Pero aquí relatos. la tendencia, Miguel, va a ser elegir lo que no tienes. En el sentido de. Sí. Claro, Claro, es que los traumas te los genera lo que no tienes, no lo Sí, que tienes. Entonces, sí, no sí, valoras lo que pierdes. Pero digo, cuando haces el intercambio, digamos. lo que no tienes tú y lo que tiene el rival. Eso también me parece que es muy importante porque en ese duelo de cánticos, de relatos, claro, esto es así, somos humanos. Pregunta, ya vamos al bloquecito liga. Xavier Brau, ¿crees que Osasuna está teniendo un buen rendimiento después de la marcha de Yagoba o creéis que tenía equipo para pelear por Europa? Yo creo que Osasuna, para mí la plantilla sigue siendo de estar entre la 9ª y la 7ª posición, que es lo que vengo definiendo en los últimos años. Creo que Osasuna al principio compite muy bien, me sorprende. Habíamos comentado alguna vez que quizás estaba sobrepuntuando Sobrerindió, yo que creo. esto también lo dijimos del Rayo y el Rayo se ha mantenido, por ejemplo, o del Sevilla y el Sevilla ahora se ha caído. Pues de los 3 que lo hemos dicho, 2 se han caído, 1 se ha mantenido, pero sí que es verdad que ahora mismo, pues lo de Vicente Moreno creo que no da más. Creo que la figura de Íñigo Pérez, precisamente, entrenador del Rayo, pinta mucho a Osasuna, aunque también le he visto relacionado con Real Sociedad y Manuel no sigue. Y me parece que ahora mismo la plantilla está infrarrindiendo respecto a lo que tiene. Y esto es normalmente labor del entrenador. Sí. Ni tanto ni tan calvo, ¿no? Con Osasuna. Ni la racha inicial, que creo que estaba sobrepuntuando, como decía Alex, ni lo de ahora, que es que va cuesta abajo sin frenos y cuidado con el lío en el que se puede acabar metiendo. Yo creo que también la posición de Osasuna es la que tú decías, mitad de tabla hacia arriba, con aspiraciones a poder llegar a algo interesante. Y yo creo que ahora lo que le queda a Osasuna es acabar la temporada de la Sí. mejor manera posible. No Hay complicarse. partido contra el Girona, que por cierto lo hago en la tele, El domingo a Sadar. las 2. Que cuidado, Sí, por eso. Intentar acabar la temporada de la mejor manera posible, intentar no complicarte mucho la vida y a pensar en el siguiente proyecto porque parece que va a cambiar. El que pierda de ese partido. Marrón. Sí. Sí. Marrón Aunque, a poco. bueno, viendo el la Leganés juega contra el tendencia de Barça. los dos, viendo la tendencia de esos dos, cuidado, no sea un empate. Sí, yo no sé, me dan la nariz, Nahuel, porque lo de Íñigo Pérez con Osasuna viene del año pasado. Pero ojo que se está diciendo Luis García que Íñigo Plaza. Pérez va a renovar, ¿eh? Claro, he leído también el nombre de Luis García Plaza, pero aquí yo me preguntaba. Sí, Braulio es verdad que es muy de confiar en el entrenador, pero no es lo mismo confiar en Yagoba cuando el barco lo navegaba Yagoba y venía de donde venía y transmitía lo que lo que pasa ahora. No es lo mismo. No es un tema de confiar ciegamente en el entrenador, sino de apostar por un entrenador en el que crees. Tú, Nahuel, puedes tener la Sobre todo sensación... porque la sensación que tuvimos el verano pasado es que Vicente no era la primera opción. Exactamente. Eso yo creo que influye a nivel de confianza que Claro. tú tienes en el entrenador.
y que no ha dejado mucho para confiar en él a nivel colectivo. Esa es la realidad. ¿Tú crees que no se le destituye o no se le va a destituir porque, oye, mira, crees que tiene que acabar la temporada o porque ya tienes entrenador para la temporada que viene y no es cuestión de buscar un parche o de, no sé, de construir ya otra cosa? Yo esta, la segunda. Quiero decir, porque Sí, si tú yo tienes a también. Íñigo Pérez ya ahí medio firmado, que parece que no, que va cambiando esto, pero imaginaos, claro, no vas a destituir ahora a Vicente Moreno porque no puedes Claro. traer a Íñigo, que pones al del B, bueno, complicado. Ahora bien, si no tienes entrenador para la temporada que viene y Osasuna palma ante Girona, creo que es una victoria en 17-18 partidos, igual es para llamar a un entrenador que pueda entrenar, porque claro, Luis García Plaza no puede, que igual si el EGP es la siguiente opción, pues claro, es que no puede entrenar ahora. ¿Esta ley no la quitaron ya? Perdona, ¿eh? Uy, ¿puede Yo ser? juraría ¿Puede que ser? no. te ¿Puede diría ser? que no, ¿eh? Vale, vale. Sé que se habló, básicamente- sé que se habló para cambiar, pero al menos no hemos visto ningún caso que No, haya claro. pasado, ¿eh? A ver, el tema es que todo este pensamiento está muy bien si la temporada hubiera estado tan acabada como creo que la ha visto Osasuna en varios momentos. Hay varios empates en casa donde dices, bueno, es que a Osasuna le pedimos un poquito más para ver si se engancha al tren europeo. Y eso Sigue han ido pasando prohibido, ¿eh? jornada. Sí, sigue, sí, Y- sí. Y Era bueno, otra la que me he equivocado. sensación es que como se le complique de verdad y ese duelo directo contra el Girona yo creo que es clave, ahí sí Sí. que vamos a tener que ver un interino, pero porque no le va a quedar más remedio. Entiendo el querer seguir hasta final de temporada. No veo confianza para que Vicente siga más allá de este verano y de hecho acaba contrato. Sí. Así que yo creo que el pensamiento es un poco ese. Sí. Además, cuando te firman solo un año. Oye, que oye, que yo tampoco estoy en contra, pero que también dice mucho de lo que ves o de lo que no ves, porque si llega Íñigo Pérez, dudo que lo hubieses firmado un año. Y que Es yo mi creo que sensación. son muy Tiene que demostrar en peligrosos. primera. Quiero decir, es que al final lo último que habíamos visto de Vicente Moreno era en Almería. No, Claro. y en primera división, Vicente Moreno, lo hemos visto con el Mallorca, con el Español, mismos problemas, mismas historias. Yo te digo una cosa, el Español lo salvó con una suficiencia que no lo ha vuelto a ver el Español en Ya, mucho tiempo. eso es verdad, Y- pero habría y- que ver también, Alex, claro, es que los Sí. otros tiempos, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué tiene más Bueno. mérito? ¿Lo que hizo Vicente Moreno aquel año o lo que está haciendo Manolo González? Lo que está haciendo Manolo. Ah, claro. Dani B, pregunta por otro entrenador. Alex, en caso de que el Sevilla pierda frente al Valencia, partido de esta noche a las 9, partido importante, Muy importante. dicen los compañeros del ABC de Sevilla que se está jugando el puesto. ¿Creéis que García Pimienta sería cesado? ¿Quién creéis que sería el sustituto ideal? A ver, Ya sonríe Adrián Blanco. habría que peinar el mercado uruguayo, ¿no? Argentino para ver. Sí, ha salido cojonudo, la verdad. Para mí, sinceramente. No metáis a San Pablo en el mismo saco que Diego Alonso, os pediré, por favor. ¿vale? Bueno, pero esto, según un histórico piloto de Fórmula 1, es el mismo saco, ¿no? Sí, Bueno, un piloto que tuvo que salir a pedir perdón porque el dueño de la empresa más grande de Sudamérica vive en Uruguay. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Ostras. Es que empresa que curiosamente patrocinaba a Williams el año pasado cuando él era piloto. Sublime. La verdad es que hay que ser bastante subnormal para hacer Bueno. Desde un punto de... No. No, pero esa palabra no. Puedes decir idiota, imbécil, pero no utilicemos esa palabra. Ya, bueno, pero es que entonces trabajaría Mr. Wonderful. Bueno, pues a veces hay que trabajar en Mr. Wonderful. Sí. Una cosa, chicos, ¿por qué Nahuel hace tanta referencia a Diego Alonso, no? Tal, no sé qué. Pero de Alexander Medina no dice nada, ¿eh? ¿Os habéis El fijado? cacique. No cuajó, ¿eh? No. A ver, Qué bien está hablando puesto en el nombre serio, de cacique, o sea, la verdad. Hablando en serio, a mí o sea, yo con Diego Alonso, yo lo quería ver en el Sevilla porque tuve la sensación de que tenía una situación muy complicada en Uruguay, la revierte y luego hace un mundial horrible. Horrible. Y digo, bueno, yo creo que por aquí puede haber entrenador. Bueno, las últimas experiencias no han sido muy buenas. Lo del cacique Medina no hay por dónde cogerlo. Y a mí el que me parece claramente entrenador de primera división y creo que va a hacer una muy buena carrera es Paulo Pezzolano. El entrenador que necesita el Real Valladolid. Bueno, el mejor Vive en entrenador Valladolid, largo ¿no? de esta temporada. El que le ha sacado más partido. En eso no tengo ni la menor Vive duda. El que Vive en consigue un Valladolid, ascenso ¿eh? con una plantilla, bueno, que mete miedo al miedo. Se le valora poco a Pezzolano y yo tengo ganas de volver a verlo. Bueno, me imagino que
que va a ser complicado en banquillo de primera No. división como paso inmediato. Bueno, pero yo creo... Bueno, puede ser el típico entrenador que te llegue en noviembre Justo. si no funciona. Imagínate, sube el Levante, por decir un ejemplo. No funciona la cosa, puede llegar el Pablo Pezzolano. No me parece ningún disparate. Chicos, entre estamos te queda diciendo- a la vez y después el Chacho Coudet. Pero permitidme, De los- estábamos hablando de Sevilla. Sí, de La- los libres que hay, mira, os voy a decir los que salen primero en Transfermarkt, ¿vale? Que en teoría Vale. son los más top. Gareth Southgate, Bueno, Dorival Jr., Joaquín Lowe, Eric Ten Hag, Xavi, Thiago Mota. Xavi en el Sevilla. Yo necesito Igual recuperar a Xavi. Yo necesito Vale, recuperar a más Xavi. Xavi. O sea, yo- Xavi, sí, la me realización gustaría. televisiva de este país necesita recuperar a Xavi Hernández. Está Xavi, por libre, Lopetegui. Además, me cae muy otra bien. vez. Lopetegui de nuevo. Sam Allardyce, cuidado, ya A ver, sus 70 palos. Alex. Bordalás. No te lo- Déjate, te lo digo déjate de porque- líos. te lo- No, te lo digo. no, déjate de líos. Bordalás. La O sea, si hostia- el Sevilla- sí, O sea, te quiero decir, con los líos que tiene la presidencia, con los Bordalás con- esto, para con eso. el problema que tienen de crédito. De crédito de confianza me refiero, bueno, también de crédito económico. Sí. Bordalás, primero, que necesita perfiles baratos, que es capaz de unificar a una masa social, que es capaz de ilusionar, de tener un mensaje que cale. Coño, creo que sería la decisión, aunque no creyeses en él, siendo pragmático, o sea, siendo egoísta, yo me pongo Horta, Del Nido, tal, siendo egoísta con lo mío, Sí. Bordalás, porque me quita de un montón de líos. A mí me encajaría más que fueran a por un perfil Roger Smith, pero por... Sí. Que yo no sé si... Pero- Claro, O sea, es que creo es que Horta, Bordalás- Horta ya no está en ese punto para poder arriesgar en ese sentido, me da la sensación, ¿eh? A ver, Ya, yo pero creo que ellos lo que Bordalás quieren... sería si Adrián Blanco es el director deportivo del Sevilla. Pero como es Víctor Horta, no sé si encaja en la filosofía. ¿Y de esta Víctor decisión Horta. la va a tomar les Víctor gusta. Horta? Bueno, debería tomarla. Ya, Bueno, bueno. Víctor que les Horta... gusta- yo creo que les gusta un técnico capaz de darle bastante bola a la base, que creo que ellos han detectado que es uno de los problemas. Esto es por importante. Eso suena Yagoba, por eso suena Iraola, por eso acaba Pimienta. Claro, de lo que hay. Yagoba sería un gran Bordalás nombre. no es eso. Hola. Bordalás, que sea un gran nombre, da la sensación de que no cumple ese perfil que venimos viendo. No, si quieres es el cierto. perfil- Domenico el- Tedesco. Alex, Entonces, o sea, no te van a dejar entrar en Sevilla porque simplemente las ideas que están dando están poniendo la piel de gallina al sevillista. O sea, Es que estoy viendo es que lo de transformar de entrenadores libres que Hombre. da mucho juego, pero, Mira, pero, ¿vale? pero hemos ido al sustituto. ¿Veis lo de Pimienta acabado? Yo no lo veo acabado. A ver, Ya yo sabéis no, que pero- he defendido el trabajo de Pimienta, que no me parece sobresaliente, pero que no me parece malo. Y, A mí me parece y- un buen entrenador para el Sevilla. Lo que pasa es que pasa esto a veces en un club tan convulso como el Sevilla, que es que cuando la afición empieza a gritar al palco, el palco mira siente para urgencia abajo. por tomar Al decisiones. palco le quema, Claro. sí, eso Sí, es. sí. Entonces, vamos, No, y que Pimienta yo- también está yo lo siendo veo complicado por muy, eso. muy criticado en Sevilla, porque, por ejemplo, es que hay una cosa que no tiene Pimienta. O sea, Pimienta tiene discurso, porque si tú le escuchas es muy interesante, pero no tiene la potencia y el carisma que tiene un José Bordalás en este sentido. Y la situación pide Bordalás. O sea, esto Sí. es un incendio. Si fuera una situación idílica, te puedes plantear, oye, un Claudio Giraldez, un perfil entrenador joven que creas que puede crecer de la mano del club. deja de incendiar Vigo, deja de incendiar Vigo. No, a ver, es que para mí, bueno, es que lo digo siempre, cualquier club Buenísimo. de los que han sido el top 7 de los últimos 5 años aquí en Sí. la liga, que han estado en Europa y demás, que quiere hacer un cambio de ciclo. Giraldez Con Imanol, sería... la Real Sociedad se va. Giraldez sería un nombre sería buenísimo porque has buenísimo. hablado del desarrollo de la cantera, tiene discurso, tiene carisma, tiene frescura, tiene potencia. Ahora bien, como creo además... Pero esto es un incendio. Esto es un incendio, necesitas algo Sí, un mucho bombero. más efectista Sí. y claro. Es que el bombero es Don José. O sea, Es el nombre, todo lo es el nombre. demás. Además es que te lo imaginas con las gafas de aviador, chino, mocasín sin calcetín en la feria de Sevilla. Es que... Es que te lo imaginas. es que Y además- para terminar la temporada un perfil Pacheta o algo así. No. Es que yo lo de destituir a Pimienta, pase lo que pase esta noche, no, yo no le encuentro sentido. No le encuentro No. sentido porque el Sevilla
no está como Osasuna en términos Sí, de dinámica. Pero es que Osasuna. Es que el Sadar no es un incendio. O sea, el Ya. Sadar, Si lo vimos contra el Athletic, el partido estaba igualado, empate, y eso era un polvorín. Pero te quiero decir, una cosa es la decisión que tú tomes, casi populista, y otra cosa es la decisión que deberías tomar. Yo no veo razón para destituir a Pimienta en este momento, salvo que quieras que se mire a otro lado y cambiar el discurso que hay ahora mismo en la prensa, en la afición y tal. Pero creo que el Sevilla necesita una cosa. De hecho, ¿vale? lo que comentaban los compañeros de la ABC, por cierto, Miguel, era que si destituyen a Pimienta, el sustituto será un perfil Joaquín Caparrós. Claro, Claro. justo. Es que Claro. creo que el Sevilla necesita una cosa, y es que es fácil decirlo y es más complicado hacerlo. Pero me parece que necesita tener una línea y decisiones valientes para la misma. A partir de ahí, esto de renovarle porque hay críticas y cargártelo porque hay críticas, suena a no tener línea ni tener valentía. Entonces, porque además serían dos decisiones que llegan desde el palco y no desde la dirección deportiva. Que te guste más o menos Horta, yo prefiero que tome las decisiones Horta hasta que la tome del Nido. Bueno, Horta o el director deportivo que sea. Entonces, en fin. Una preguntita rápida. Hablabais de la Real, hablabais de Imanol. Uno de los últimos futbolistas, aunque ya salió el año pasado, pero que está siendo importante ahora, es Pablo Marín. Reala pregunta por qué os parece Pablo Marín está siendo lo mejor en los últimos partidos. ¿Le veis futuro titular en una Real Europea? Sí, me gusta mucho. A mí también me gusta, pero claro, una Real Europea yo creo que tiene muchas aristas, ¿no? De ver quién sería el entrenador. Si sigue Manol, yo lo veo desde luego. O sea, me parece que incluso le podría dar cancha como pivote en algún momento. Uf, Siendo un futbolista que es más pero- interior. Pero a mí me parece gusta que puede mucho. evolucionar a eso. A mí me gusta mucho, fíjate, no creo que sea el mismo perfil, pero le veo cosas de Gavi en el sentido de cómo rompe por delante, cómo dinamiza por delante. Es un jugador súper agresivo. No me refiero en el duelo. Kovacic. Sí, pero te diría más de menos pelota, porque Kovacic siempre trasladaba con pelota y yo veo en este chico un jugador... Gavi tenía mucho desmarque central-lateral, por ejemplo, mucho de estirar. Y es un jugador que creo que eso dinamiza a la Real en Nahuel, porque muchas veces, si no dinamizas desde el movimiento sin pelota, con balón ahora mismo la Real es un pastelón muchas veces. El tema es que, bueno, el centro del campo de la Real Sociedad yo lo quiero ver este verano, porque vuelve Gorrochategui, futbolista del Mirandés, Sí. que dicen, se lo veía a Urco. Óscar Badallo, que Muy bueno. tiene en la planificación un hueco muy claro. El tema de Urco, que, vamos, creo que la segunda vuelta que está haciendo con el Español es como Muy para bueno. tener un hueco, no sé si como titular, pero sí importante dentro de la planificación. A mí la temporada de Turrientes me ha decepcionado muchísimo. Cuando el equipo Tiene le que ha haber algo necesitado- ahí con Imanol. Sí. Tiene que haber algo. No. Y bueno, yo creo que el propio futbolista ha reconocido que no ha estado a tope. Ola Sagasti, desde que consigue la renovación, creo que ha vuelto a bajar un poquito. Ahora vemos a Pablo Pero a mí, Marín. por ejemplo, Olasa... Los 3 partidos que ha jugado Zaharian ha estado muy bien, pero es que ha estado lesionado toda la temporada. A mí Olasa Bryce ya me sabéis que gusta... es un jugador que no... A mí Olasa me gusta menos que Pablo Marín. Por citar esos A mí nombres... también. Son perfiles diferentes, ¿no? O sea, me Sí, parecen pero- complementarios, de hecho. Sí, no, podrían serlo, pero quiero decir, creo que Pablo Marín... No sé, yo le veo bastantes cositas. Me gusta este chico, me gustó cuando apareció el año pasado, me gusta este, y no solo me gusta, sino que me parece útil, Adri. Que al final también se trata de eso, de ser útil para un entrenador que ahora mismo ha probado muchas cosas, y aunque yo creo que la Real va a entrar en Europa y va a cumplir en ese sentido ese objetivo, tampoco la Real... O sea, fíjate el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, lo gana, pero es un partido sufridete. Sí, a mí me gusta que juegue a otro ritmo, que le da otra velocidad al juego. Ahí creo que es diferente y sí me lo creo, no sé si como titular, habrá que ver cómo progresa, pensando en esa Real Europea que nos plantean, pero sí como un elemento útil en la plantilla. Me gusta mucho, quiero seguir viéndolo. Aranda, penúltima cuestión, pregunta. Cortita y al pie. ¿Cuál creéis que de los jóvenes de la liga puede llegar más lejos? Y ojo, quita Madrid, Barça y Atlético de Madrid, porque si no, claro, Lamine Yamal por lo que sea Claro. aparecería. De hecho, creo que ninguno de los jóvenes ahora mismo va a llegar tan lejos como ya es Lamine Yamal con 17 años, para que entendamos la bestialidad. Y dice que el suyo es Jesús Rodríguez, que a bote pronto y quitando Madrid, Barça y Atleti, yo veo 3 nombres: Fer López, Javi Guerra y Jesús Rodríguez. Y sí que quizás Jesús me parece el que puede llegar más lejos. El tope para definirlo De como edad. joven, sub-21. Pero sub-21 de verdad. Sí. O sea, no es ciclo sub-21 este de... No, por repasar la lista. Efectivamente, Jesús, yo creo que tiene que estar ahí. A mí Fer López me parece un cañón, de verdad, ¿eh? Me parece un Fer López. prototipo de jugador que... Sobre todo porque a mí la sensación que tengo cuando veo a Fer López es,
A ver, este chico cuando, o sea, me tiene que demostrar algo, ¿no? Y siempre demuestra algo. O sea, Sí. me parece que cada día además está mostrando registros nuevos. El otro día el golazo frente al Mallorca, la finura que tiene en los primeros contactos. Que yo Tiene creo un que ahí es donde pase se ve. nada más entrar contra el Mallorca, que es una barbaridad. Sí. Y luego, bueno, es que es un jugador que creo que está en un ecosistema muy favorable para brillar. A mí el tema de Jesús me parece que es un futbolista que entra inmediatamente por el ojo, ya no solo porque sea un regateador, sino creo que también por cómo ha influido en el Betis. Así que bueno, es verdad que igual ha perdido un poquito Jesús respecto a lo que fue el boom inicial, pero vamos, que es un futbolista. A mí me gusta mucho. Yo pondría a Jesús y Fer López un poquito en el mismo escalón. Pero luego vienen otros apretando fuerte, por detrás, el propio Javi Guerra, bueno, muchos casos. Por salirme de esos... Jaureguizar. Javi Guerra está por encima ya, ¿eh? Si Ya más de 21. Pues Sí. Jaureguizar, para mí. Vale, por decir otro, Mosquera. A pesar de que la temporada no esté siendo buena, creo que Mosquera es central de equipo top. Estoy de acuerdo. Es que me pasa que hay en la lista, que la tengo delante de los jugadores sub-21, hay mucho jugador que a mí me gusta, con el caso de Mosquera, pero creo que está mal. Por ejemplo, me gusta Óscarson y creo que no está en un entorno muy propicio ahora mismo. Sí, pero Me aquí gusta dice Esugo, está haciendo una mala segunda vuelta. Uy, Sugo es buena. Pero aquí dice llegar más lejos. O sea, ahora puede estar mal Mosquera, como dice, pero hace un año estábamos hablando de otra cosa. Pero quiero decir, es más fácil hablar de Jesús y Sí. de Fer López, que están muy bien y que tienen buena pinta, que jugadores que tienen buena pinta, pero que ahora mismo no están tan bien. Es que Darío Sugo va a jugar en el Chelsea la temporada que viene. Bueno, o lo ha firmado el Chelsea. Sí. A mí John Solís es un jugador que me Igual no gusta. juega en su puta vida en el Chelsea. O sea. Claro, sí. Bienvenido al Vitesse, Darío Sugo. John Martín tiene muy buena pinta y habla muy bien en la Real Sociedad, pero es que la realidad es que apenas lo hemos visto. Entonces. Era el compañero de Cubarsí, igual que Cuenca. Por lo que estamos viendo, hombre, es que Fer López y Jesús Rodríguez, incluso yo, vamos, que lo de Jesús me vuelve loco, me apasiona. Pero ¿quién te dice que Aznou, jugando en un equipo funcional, no puede llegar a algo más? Hombre, es que Aznou en el Bayern era muy diferente a lo que es en el Valladolid, porque yo creo que se le ve superadísimo. Si esto pasó con Carreras el año pasado, es que a mí me parece el mejor ejemplo. Dice, el año pasado Carreras, dices, joder, tiene cosas especiales, pero chato, no estás para competir ahora. Y fíjate, llega el Benfica y compite, porque esta es mi teoría, que hay jugadores que en contextos más exigentes, pero que juegan un fútbol más propositivo, con más talento, se crecen. Para mí esta es la teoría de Javi Guerra. Creo que Javi Guerra, cuanto más le das, más ofrece. Y es mi teoría con Carreras, con Aznou, con Loïc Badé, esto lo he comentado alguna vez. Un tema con Javi Guerra, por seguro que habrá algún listillo ya en los comentarios que habrá puesto. No, Javi Guerra tiene 21. Sub-21 implica menos de 21. Pero 21 se acepta, ¿no? Pero claro, menos de 21... No. Pero dices que no entra en esa lista. Claro, sub-21 es sub-21. Claro. Generación 2003 ya no entra. 21 no vale. O sea, 21 no vale. Alex, tienes una edad ya. No. ¿Cuántos tienes, Ale? Tienes 30, querido. Tacos ya. O sea, tú te puedes seguir durmiendo en el metro, pero ya tienes 30, Alex. ¿Sabes? O sea, tú eres sub 31, Alex. Claro, sub 31. Pero sub 30 también todavía, ¿no? No. O sea, no. No. Última pregunta. El sub incluye, pero bueno. Última pregunta. Va para vosotros. Y estamos a puntito de otro Q&A de 1 hora. Felicidades, pizarritas. Asier Arro, mito, que presentó el libro en Bilbao, auténtico crack. Asier Arro, y yo digo que nos va a contar de Rocío. Podría, se llevaría muy bien con Rocío, se llevaría muy bien. Dice, una pregunta para Adrián, Nahuel y Alex. Si tuvierais que escribir un editorial en estos días de competición general, ¿a qué equipo, protagonista o historia se lo dedicaríais? Mola esto, Así además me dais ideas. Ideas que no vas a escuchar, o sea... ¿Cómo que no? O sea, me podéis dar ideas, joder. Lo que para que ahora mismo yo estoy muy marcado para hacer editorial en el sentido de lunes es Postliga, que se está decidiendo, martes, miércoles, jueves es Europa, es Champions, de hecho, o sea, que estoy muy marcado. Pues yo se lo daría al Celta. Bien, tú primero, vale. Al Celta, ¿sobre qué idea giraría?
sobre la idea de construir un equipo apostando por la cantera, desde el entrenador a los jugadores, de cómo ha revitalizado jugadores que parecía que igual no podían jugar en primera división, como Carreira, como Alfon, ahora que lo estamos viendo con este buen rendimiento y con las renovaciones vamos, que se están Sí. caldeando ahora. Cómo han podido vivir sin Aspas, porque la influencia de Aspas se ha reducido esta temporada con los problemas que ha tenido. No sé, para mí sería este. A mí, yo si hiciera sobre ese, que hizo algo parecido como que a Madruati, que es el camino, podría ser ¿sabéis esto de, bueno, lo de Bad Bunny de Un verano sin ti? Hombre, Pues claro. sería un Temazo. futuro sin ti. Y dedicarle eso a Yago, en sentido de que ahora parece que más que nunca el Celta ha encontrado la forma de hacer un futuro sin Yago Aspas. Por cierto, ¿habéis visto? Es que Yago Aspas nunca me deja de sorprender. ¿Habéis visto la entrevista que le han hecho en la tele gallega? Que no sé qué, le preguntan, oye, ¿por qué va a luchar el Celta a final de temporada? Tal, no sé qué. Y empieza a hablar. Y Yago Aspas sabe exactamente todos los partidos que tiene que jugar el Celta de aquí a final de temporada. Y de los rivales. Dónde es, claro, los rivales, en dónde tienen que ir y tal. Y me parece increíble. Pero aquí la gran entrevista se la ha hecho, bueno, los medios del club a Karl Starfeld, que dice que Mundial y Liga. Si eso pasa, Pizarritas va a estar ahí, por lo civil o por lo criminal. Sí. Nahuel, sin duda. Nahuel, editorialice, eduque. Bueno, ya sabéis que yo soy un apasionado de los temas alternativos. Hay un tema como la ley Memphis en Brasil que merece un editorial. Buah, sí. El pique Matic-Onana merece un editorial. ¿Tú abrirías la pizarra el día que palma el Madrid 3-0 contra el Arsenal hablando del pique Matic-Onana? No, sería increíble. Después de la final de Copa del Rey, editorial. El Nottingham Forest confirmado que jugará la Champions año que viene. No, hombre, el día que Karl Starfeld vaya a jugar la final de un mundial sí que buscaría un tema secundario. Apagón informativo. Oye, pero la de Memphis me mola, ¿eh? La de Memphis tiene ahí un editorial repasando la carrera de Segundo Castillo, Sir Second Castle. Anoche ganó Central Córdoba en Maracaná, Flamengo. Primer argentino que ha ganado en Maracaná a Flamengo. ¿Sabes, Nahuel, que estás creando una necesidad en la gente? Bueno, igual mejor. Eso es igual tienes que satisfacerla. Adri, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces editoriales? ¿Cuál tendrías ahora mismo en...? Antes de decirte... Silvio Waterman, Ojo, vamos, es que eso... Ya que has dicho lo de Bad Bunny, no sé si habéis visto que se está haciendo muy viral un tren de La verdad nunca se sube, que es una frase de la canción de Bad Bunny de... No lo he visto. Lo mejor nunca se sube, ¿no? Eso, lo mejor nunca se sube. Lo he visto y he dicho, tendríamos que hacerlo, si tuviésemos imágenes, claro, de Alex de Llano durmiendo en el metro. ¡Buah! Buah. Ir a la... Hombre, de Llano igual necesita una intervención y un editorial, o sea... Sí. Que por cierto, Alex, digo yo, habrá cámaras en el metro, ¿no? ¿Esto no te lo has planteado? Dentro no. No, en los vagones. En los vagones no hay. ¿No hay cámara dentro? No, estaría guapo, Poco metro de ahí, ¿eh? Tenemos imágenes para ti. Bueno. Es que no voy a decir cuál es el... Da igual, pasemos de tema. Pero hubo una imagen en el metro hace muchos años que sí había una imagen dentro, ¿eh? ¿Dentro? ¿La de la puñalada aquella? O sí, ¿no? Pero yo creo que era grabado de... Adrián Blanco dice, bueno, cambiamos de tema. Sí, yo no tengo una puñalada, Yo creo que había imágenes, ¿eh? Pero bueno, da igual. Si no lo ha denunciado Alex, que es su teléfono móvil, da igual. El editorial para Francisco Román Alarcón Suárez. ¿La ha liado esta noche? Pero... ¿La ha liado anoche, perdón? Sí, siempre. Siempre que está sobre el campo la lía. Siempre. Y además va a hacer un documental precioso. Así que... Isco. Pues ahí queda esa pregunta que tenía Sierarro. Veremos. Adri la suele hacer muchas veces los viernes. Veremos si Alejandro de Llano y Nahuel Miranda pues se terminan animando algún día. Alguna vez hemos hecho alguna apuesta al respecto y siempre se ha palmado. Pero hombre, algún día pasará. Era una apuesta. Bueno, sí. Es que ese Borussia Dortmund Paris Saint-Germain va a vivir siempre conmigo, ¿eh? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? 3-0 creo que era, ¿no? Sí. Pero no pudo ser. Pues 3-0 perdió el Madrid en el Emirates. Claro. Si hay remontada.
Si hay remontada, o sea, si hay El remontada... interés de la remontada, la verdad es remontada. que me pegaría mucho hacerlo. Ese es muy fácil de escribir. Ese dejádmelo a mí que es muy fácil de escribir. Sabemos cuáles son los ingredientes de esa remontada. O sea, están ahí. Están en el limbo y están esperando a aterrizar en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles, pero ya esta película... Es como cuando ya has visto las 8 primeras de Fast and Furious, la 9ª ya te la sabes. Pizarritas, que muchas gracias por estar ahí. Gracias a los amigos de Gambea por patrocinar también este Q&A. Pronto se vienen cositas, que de hecho ahora vamos a grabar el vídeo del lunes. Nahuel, mira a cámara y di qué te parece el draft que vamos a hacer. ¡Una mierda! El lunes lo veréis.